En nuestro texto de hoy, reflexionemos sobre 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Oiga la palabra del Señor. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pues Dios dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a los que creen les sucede lo que dice la Biblia: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también, esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. En esta palabra de hoy encontramos un texto dirigido de Pedro a una iglesia afligida, a una iglesia en el caos, a una iglesia esparcida en el Imperio Romano, sufriendo, sin sentir un rumbo y sin saber a dónde iban. A veces nuestras vidas son así. En un día como hoy, en que celebramos el Día de la Madre alrededor del mundo, celebramos la compasión, la ternura, la aceptación, el consuelo, pero también esa áncora de vida que carecemos y tantas veces encontramos o queremos por lo menos encontrar en nuestras madres. Nuestras madres nos han ayudado, criado, nutrido y ayudado en nuestro desarrollo. Pero ni es siempre así. Sí, nuestras culturas alrededor del mundo estiman mucho a las madres, pero ni todas las madres son dignas de nuestro aprecio. Ni todas las mujeres han podido ser madres. Ni todos los niños han tenido madres, pues sus madres han fallecido, han sido sacados de ellos muy temprano, de una forma o de otra. No han podido con las tareas de ser madre, de criar a un niño. No han tenido la posibilidad de elevarse al ejemplo y el ideal que nosotros colocamos para mujeres como madres en nuestro mundo.
Entonces, al celebrar las madres de nuestras vidas que son buenos ejemplos, tenemos también a la vez de estar conscientes ambos de que ni todos tienen esa tal madre, un buen ejemplo para sus vidas, y que otros tienen madres que no son madres biológicas, que mujeres o hasta hombres por adopción, por gusto, por circunstancias de la vida han entrado en sus vidas para ofrecer ese nutrimiento, ese amor que llamamos maternal. Y que hay tantos que jamás han experimentado lo que llamamos amor de madre. En nuestra congregación hoy día tenemos una anciana cuyos gatos salvajes alrededor de la casa, una de ellas dejó una cría de gatitos bajo su coche y los abandonó. Hasta en el mundo salvaje, la naturaleza a nuestro alrededor, existen ejemplos donde hay una falla en este amor materno, este instinto maternal. Pero hay otros como esta hermana que entran y cumplen el papel de ofrecer los cuidados que estos gatitos recién nacidos carecen. Hemos visto videos de gatos que han aceptado a ratones o a pollos y otros animales y los han cuidado como si fueran sus propios. Hemos visto perros que cuidan a crías de gatitos. Hemos visto ejemplos variados de animales que en el momento necesario vienen y hacen lo que es debido. Como hemos visto ejemplos fallos en que el amor que esperamos no se encuentra. La iglesia en el entorno de Pedro estaba sufriendo un caos porque la estabilidad de sus vidas había sido destruido. Tanto la iglesia cristiana como también los judíos habían sido llevados a un punto en que estaban muy heridos, pues Jerusalén había sido destruido completamente. Los judíos, los cristianos, en su base judía, habían sido esparcidos en todo el Imperio Romano, corrido de los centros mayores de la civilización. En Roma, judíos y cristianos habían entrado a las catacumbas para escapar la furia del imperio. Jerusalén destruido, los alrededores en la Judea, en Galilea, en toda la Palestina. Los judíos habían sido corridos y ahora vivían como refugiados en todas partes del mundo. El centro del judaísmo tuvo que locomoverse a Babilonia. El judaísmo ya no podía estar enfocado en el templo, pues el templo había sido destruido. En el momento en que Pedro está escribiendo su carta, los judíos están procurando un nuevo firme para su fe, su tradición, su religión, su herencia. El judaísmo estaba en fase de transición y iba a enfocarse en el futuro al Talmud y a un sistema rabínico en que los rabinos iban a ser la base de instrucción y el centro de todo lo que era ser judío. Para los creyentes en Jesucristo,
también ellos estaban sin un centro geográfico. Cuando el templo judío había sido destruido, el centro para los cristianos también se desmoronó. Ellos no sentían que tenían ya un firme, un alicerce, una forma de tener un centro para su vida espiritual, pues ellos también se agarraban, se aferraron tanto al templo como también a las sinagogas de los judíos, donde se leían las escrituras hebreas. Entonces los cristianos se sentían también sin rumbo en un mar tempestuoso. Y Pedro los escribe, primero indicando la esperanza que tenían en el Evangelio de Jesucristo, de un futuro mucho más allá de los confines de esta vida, en el porvenir. Pero también nos escribe aquí en capítulo 2, de que Dios quería hacer algo diferente y distinto a partir de sus propias vidas. Quería formar de ellos un pueblo, una nación establecido no en un templo, no en un edificio hecho por piedras, sino que establecido en vidas que estaban entregadas a Jesucristo y a Dios en servicio, vidas rectas, puras, vidas basadas en las características de Jesucristo, el carácter de Dios visible en él. Él escribe diciendo, pon fin en sus vidas a todos esos excesos y encuentren una raíz en ser sinceros, puros, construidas sus vidas en la base de las características que vemos en la vida de Cristo, de ser una gente íntegra, recta, pura. Yo miré un video esta semana pasada de una niña de menos de 2 años de edad, hablando verbalmente muy avanzada para su edad, pero de forma muy vehemente negando que ella había tocado la comida del perro. Sus padres habían presenciado el evento, ambos sabían lo que había ocurrido, pero esta niña viene de forma muy fuerte, muy vehemente, hablando, declarando su inocencia de un evento que todos sabían que había traspasado. Y se ve que la niña habla muy bien para su edad, que se comunica muy fuerte, muy emocional, muy definida en lo que ella quiere defender y comunicar, aun cuando sabemos que el impacto de sus palabras son para comunicar algo que no es verdad. Y reímos, porque sabemos que ella no está sino negando lo obvio. Sabemos que sus manos habían estado en la comida del perro. Entendemos que ella no realmente está escondiendo nada de sus padres, aunque sus palabras dicen al contrario. Y reímos, porque la niña no es nuestra, porque no tenemos responsabilidad por ella, porque no necesitamos preocuparnos con moldear su carácter y prepararle para toda una vida donde esa declaración inverídica sea un problema. Y de hecho, por
la circunstancia, por su edad, por el asunto de que se trata, no es gran cosa. Pero una persona comenta, ay de sus papás cuando esta niña se torna adolescente. Pues que sí, en ese momento, si ella continúa en ese recto, ya las cosas son distintas. Pues los papás tienen que preparar a esta niña precoce, chica, muy verbal y vehemente en sus declaraciones. Prepararle para una vida de rectitud. Una vida en que ella pueda declarar las cosas buenas de la vida y adecuar su vida para responder con responsabilidad a los eventos ocurridos a su alrededor. Ellos tienen que prepararle para una vida como adulta, no simplemente aceptar que ella sea por siempre una niña precoce con menos de 2 años de edad. Así Pedro nos llama a dejar de lado las preocupaciones de protegernos a nosotros mismos, de negar responsabilidad y adecuarnos más bien al carácter de Dios revelado en Cristo Jesús. Él reconoce que ese instinto maternal nuestro, que esta responsabilidad de cooperar en el desarrollo de una nueva vida, sea de un niño, sea de un adulto o adolescente, incluye preparar el otro a vivir una vida recta, pura, santa, buena, en que aceptemos todos responsabilidad plena por nuestras acciones. Ser madre, ser una persona íntegra que se preocupa en el desarrollo de los demás, requiere 2 cosas. Requiere nuestro propio desarrollo. Requiere que nosotros nos despeguemos de nuestras propias angustias y preocupaciones personales. Que hagamos como Jesús en dejar de lado privilegio, dejar de lado nuestro propio conforto, dejar de lado preocupaciones personales y que luchemos en sacrificio por el beneficio de otros. Ese es el ejemplo de maternidad que procuramos ver en animales y en seres humanos, que celebramos hoy día, de mujeres, de madres que han sacrificado de sí mismos para el bien de sus hijos. Esa es parte que tenemos que despreocuparnos con nosotros. Pero el otro lado es que tenemos que ayudar al otro a también despreocuparse de sí mismo y vivir por el bien del prójimo. Esa es la nueva vida que Pedro indica a la iglesia que necesitamos cultivar en nosotros mismos, que necesitamos dejar que Dios cultive en nosotros, de desprendernos de piedras y edificios y lujos y cosas que nos dan un sentido de estar arraigados y bien con el mundo, y preocuparnos más bien con los demás en medio del caos alrededor de nosotros todos. El mundo para Pedro estaba en caos.
El problema no era solamente entre los cristianos y los judíos, pero todo el imperio estaba siendo revuelto por guerras y pleitos y conflictos de un tipo y de otro. El imperio estaba desmoronando de ciertas formas. Y él estaba pidiendo que los cristianos se desprendiesen de lo que ellos habían perdido con la destrucción de Jerusalén y de su refugio, de que ellos estaban siendo refugiados y procurando un nuevo estatus de vida, una nueva forma de protegerse y también de proveer por sus propias necesidades en nuevos sitios, en medio de nuevas culturas y nuevos idiomas. Y llegasen a preocuparse más bien con los demás a su alrededor. De extender ese instinto maternal de cuidar a los demás conforme el ejemplo que tenemos en Jesucristo. El mundo estaba siendo transformado y no sabían aún qué iba a pasar con ellos. Pero necesitaban desprenderse de su pasado, las cosas que les había dado antes, un sentirse arraigado y firme y fundamentado. Y colocar su atención y su esperanza apenas en Dios y la nueva realidad que Dios estaba construyendo en medio suyo. De dejar que sus vidas fueran fundamentadas en Cristo, no en piedras, no en edificios. El caos de la pandemia a nuestro alrededor hoy día, para la iglesia en muchos sentidos es semejante. Estamos en un momento en que tenemos que desprendernos de muchas formas, de muchas tradiciones, de edificios, de formas de congregarnos. Y reconocer que Dios nos está llamando a ser transformados en el pueblo de Dios, en que nuestras vidas sean templos de la presencia de Cristo. Requiere que pensemos menos de nosotros y más de los demás. Es el mismo principio por el cual usamos mascarilla en público. No es tanto para protegernos a nosotros, es para proteger a nuestro prójimo, al vecino, a los trabajadores médicos en los hospitales, sobrecargados con la extensión de la pandemia a nuestro alrededor. Que tenemos que aprender a desprendernos de nosotros y vivir nuestras vidas con un enfoque distinto, la de Jesucristo, que ofreció su propia vida en sacrificio por nuestro beneficio, actuando como la madre, como la gallina que dice Jesús referente a Jerusalén. ¿Cuántas veces quisiera yo reuniros bajo mis alas como una gallina, sus pollitos, ofreciendo protección, pero ustedes no querían? Es esa preocupación que es debida a todos nosotros, masculinos, femeninos, hombres, mujeres, madres, padres, niños, adultos sin niños. Que tengamos esa preocupación por el otro,
de desprendernos de nuestras propias angustias, nuestras propias ambiciones, nuestros anhelos, para dejar que Dios críe en nosotros una nación de sacerdotes que puedan actuar como las madres que este mundo tanto necesita. De un pueblo que se preocupa por los demás, extendiéndose como Cristo mismo hizo en nuestro beneficio. Eso es nuestro llamado. Es el sacerdocio al cual somos llamados a dejar que Dios desarrolle en nuestras vidas. Que en medio de nuestro caos tengamos esta esperanza a compartir con todo el mundo, para que construyamos una sociedad y un mundo mejor, basado y arraigado en el amor maternal de Dios expresado en Cristo Jesús.